Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Founders, la serie de entrevistas exclusivas de Insights Media, donde exploramos las historias personales de emprendedores que han forjado sus propios caminos en la industria creativa. Hoy tenemos el honor de conversar con Eduardo Bonilla, cofundador de Lettera Group. Eduardo ha logrado construir un grupo de agencias exitosas que están marcando la diferencia en sus respectivas áreas. Bienvenido, Eduardo, gracias por acompañarnos en The Founders. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Un honor estar aquí. Dicho sea de paso, aprovecho para felicitarte por yo sé y reconozco los esfuerzos que haces por destacar lo que hace la industria ecuatoriana en temas de comunicación y es algo admirable, así que te felicito. Muchísimas gracias por reconocerlo. Y bueno, Eduardo, para empezar a calentar motores, sabemos que tu formación académica viene desde el lado de la economía y la política, lo que puede ser un camino completamente distinto a lo que es marketing, publicidad, comunicación estratégica. Cuéntanos, por favor, ¿qué te impulsó a dar este salto desde este mundo a la comunicación estratégica y cómo se dio ese cambio tan interesante de enfoque en tu carrera? Y por último, ¿cómo además se te dio del interés de crear tu propio negocio alrededor de lo que es la comunicación? Interesante pregunta. Te voy a responder con un spot de Adidas, de la campaña Impossible is Nothing, que lo vi hace muchísimos años, diría, no sé, hace 15, 20 años, en donde había una deportista, una atleta, que decía que toda su vida soñó con ser gimnasta olímpica. Y entrenaba, y resulta que tenía las piernas demasiado largas, entonces no podía hacer ese deporte. Frustrada, el entrenador la ve y le dice: oye, ¿por qué no intentas salto en garrocha? Y ella sale diciendo: y hoy, después de haber roto 20 récords mundiales en salto en garrocha y tener 3 medallas olímpicas, solo puedo decir que no siempre donde se comienza es donde se termina. Y es un poco lo que creo que me pasó a mí. Efectivamente, yo empecé estudiando economía empresarial como mi carrera, pero siempre estuve cerca, mirando para atrás, dándome cuenta, siempre estuve cerca del emprendimiento y de la comunicación. Mi primer emprendimiento fue más o menos a los 20 años. Tuve una empresa importadora de camisetas. Llegué a tener 8 islas comerciales en centros comerciales en 3 ciudades, Guayaquil, Manta, Puerto Viejo. Y eso fue una experiencia interesantísima para mí, sobre todo en temas de emprendimiento. Posteriormente vendí esa empresa y entré a trabajar porque quería adquirir experiencia profesional y trabajé en marketing directo, trabajé en una multinacional donde pasé por áreas de ventas, procesos de venta. Y claro, las ventas, al final del día, mirando para atrás, son comunicación efectiva. Es decir, quizás una de las cosas que más me ha ayudado en esta profesión de la comunicación es, al igual que aprendí en las ventas, es aprender a escuchar al cliente. Tú no hablas cuando vas a vender, escuchas. Y ese proceso de escuchar y entender qué es lo que el cliente necesita para ver cómo hace match con lo que tú le ofreces, para mí es el proceso por excelencia de comunicación efectiva y es lo que te garantiza o te ayuda a vender mejor. Posteriormente decidí irme a estudiar efectivamente política, me fui a hacer maestrías a España y también, otra vez, la comunicación fue fundamental. Estudiar política es al final del día estudiar narrativas, es entender el mood, la opinión de la gente, es encuestar, es entender, es encontrar insights para luego poder generar mensajes potentes que conecten con la gente. Básicamente es la esencia de hacer buena publicidad, encontrar insights que te permitan encontrar conceptos poderosos que conecten con la gente y que puedas contar historias, porque al final la gente no compra productos, la gente al final escucha tu historia, la gente compra las historias detrás de los productos. Totalmente. Y claro, ya terminando esas maestrías, regresé al país por ahí por el año 2010 y regresé a trabajar en un proyecto político. Y este proyecto político me dio la oportunidad un par de años después de trabajar en una agencia de publicidad. Y ese fue mi inicio formal en el mundo de las agencias de publicidad. Y luego ya en el año 2017, junto a mi socio Manuel Ignacio Gómez, decidimos fundar una agencia de publicidad integral, una agencia de publicidad lista para una era digital en ese entonces, bueno, todavía, y se llamó, o la llamamos todavía, Lettera. Lettera, que significa letra o carta en italiano. Creemos que toda historia comienza como una letra. Y como a mí siempre me ha gustado contar historias, Lettera fue para mí esa forma de profesionalizar
ese gusto por contar historias y bueno, hoy contamos historias para nuestros clientes. Bueno, definitivamente en todas estas áreas que has, digamos, circulado, ¿no? El gran hilo conductor es escuchar, ¿no? Correcto. Y definitivamente haber pasado por tantas industrias distintas hace de ti un profesional mucho más completo. En esta industria de la creatividad, que es tan desafiante, ya que no lo podemos negar, cuéntanos un poquito sobre los mayores desafíos que has enfrentado tú desde que empezaste 2017 con Lettera hasta lo que hoy es Lettera Group, ya con 3 compañías sinérgicas que se complementan. Bueno, efectivamente, yo creo que si hay una industria en donde los desafíos existen todos los días, es en esta industria, ¿no? De la creatividad, de la comunicación. Bueno, como tú lo dices, Lettera empezó en el año 2017 eh, y nosotros nacimos en una época bastante especial porque todavía existían las agencias ATL tradicionales y luego existían las agencias 100% digitales. Entonces, no se sabía exactamente cuál era el modelo de negocio, si las agencias grandes se iban a convertir en digitales o iban a comprar agencias digitales o las iban a absorber, pero finalmente creo que ese fue nuestro primer reto, nacer como una agencia híbrida, una agencia que tuviera lo mejor de los dos mundos, una agencia con toda la capacidad de planning estratégica, de buscar insights y conceptos poderosos y al mismo tiempo combinar la agilidad del poder de segmentación que te daba y que te da todavía el mundo digital. Y claro, para nosotros supuso un desafío importante porque hubo no solamente que hacer un cambio cultural para poder hacer una agencia híbrida o integral, sino también conseguir gente que se pudiera adaptar a ese esquema. Hoy estamos viviendo algo parecido con la Total. inteligencia artificial. Ese fue, te diría, el primer desafío y creo que nos fue bastante bien. El mercado entendió que no se podía separar lo uno de lo otro. Entonces nosotros ofrecimos un servicio integral y creo que eso nos ayudó a crecer. Posteriormente, y creo que el segundo reto, y que sigue siendo para mí un reto constante, es este tema de adaptarse al cambio. Es decir, quizás a diferencia de otras industrias, sobre todo en los últimos años, la tecnología ha supuesto un cambio enorme en esta industria y casi que nos obliga a transformarnos todos los días. Nosotros internamente hemos adaptado todos los procesos porque los clientes hoy en día quieren agilidad y quieren resultados mucho más rápidos Total. porque los tiempos lo requieren. Entonces nosotros hemos incorporado no solamente herramientas de control interno para poder administrar mejor el tiempo del equipo creativo, sino también herramientas de marketing digital, de growth marketing, células de trabajo mucho más rápidas. Y recientemente adoptamos herramientas de inteligencia artificial que creo que son ultra necesarias en este tiempo. Entonces, lo que hemos logrado es crear una especie de hub creativo que no solamente utiliza estas herramientas, sino que también aprovecha la creatividad de personas independientes. Hemos trabajado con agencias en otros países. Es decir, buscamos siempre un esquema que nos pueda servir para poder atender mejor a los clientes y darles resultados. Ese te diría que es el segundo reto. Luego el tercer gran reto, y como tú lo mencionabas, cómo pasamos de Lettera a Lettera Group, a convertirnos en un grupo de agencias, nos dimos cuenta con el crecimiento que el mercado requería, digamos, ciertos servicios de la comunicación, pero no valía la pena darlos desde la misma agencia, desde Lettera, y decidimos sacar esos servicios de la agencia y abrir agencias especializadas. Por ejemplo, abrimos, bueno, Lettera continuó siendo nuestra agencia de estrategia, de creatividad, nuestra agencia de publicidad. Luego abrimos Treparole, una agencia de comunicación corporativa, relaciones públicas, manejo de crisis, personal branding. Abrimos también Lateral, una agencia de marketing deportivo, para ayudar a las empresas a conectar con el deporte, que sus marcas conecten con el deporte. Y creo que el haber hecho esto nos permitió dar estos servicios de forma especializada a los clientes. Puede ser desde varias empresas. Hay clientes que me dicen, oye, ya que me das publicidad, también necesito servicios de relaciones públicas o en su defecto solo quiero servicios de marketing deportivo. Y como tenemos equipos diferentes, podemos dar ese servicio de forma personalizada y especializada. Y te diría que el último gran reto que estamos hoy en día enfrentando es, hemos decidido romper fronteras. Desde este año, desde enero de este año, hemos abierto un balcón de servicios en Miami, en Estados Unidos, porque nos dimos cuenta
obviamente que la creatividad al final del día es un idioma universal, el storytelling asimismo es un idioma universal. Y nos dimos cuenta que hay un nicho de empresas pequeñas y medianas en Estados Unidos que quizás pudieran ser pequeñas y medianas para el estándar de Estados Unidos, pero son, digamos, medianas grandes para el estándar ecuatoriano, Total. que no están siendo atendidas por agencias estratégicas integrales, porque quizás esas agencias o son muy caras o se enfocan en empresas, digamos, en marcas mucho más grandes. Entonces hay un mercado interesante que está desatendido y obviamente ahí tenemos nuevos retos y nuevos desafíos, pero que nos han permitido ya poner un pie en Estados Unidos y próximamente la idea es hacerlo en el país que requiera cualquiera de nuestros servicios. Qué bien, Eduardo, te felicito por todo este camino. Me encantaría ahora conversar un poquito más sobre Eduardo, el líder detrás de estas empresas. Cuéntanos un poquito cómo consideras tú que tu estilo de liderazgo está definido y cómo consigues que el equipo entero de distintas empresas se puedan alinear hacia tu visión. Sí, bueno, yo siempre he creído que la creatividad florece mucho mejor en un espacio de libertad, no en un espacio de libertad como libertinaje o irresponsabilidad o falta de estructura, todo lo contrario, más bien la responsabilidad que la gente sabe que tiene sus deadlines y que tiene que entregar, pero un espacio de libertad para poder proponer, para poder pensar, para poder ser tú mismo. Y un poco mi estilo de liderazgo y un poco la cultura también que hemos construido con Manuel Ignacio, con mi socio. Te voy a contar, yo hace muchos años trabajé en una multinacional que tenía como cultura que no podía haber paredes en las oficinas. Todo era un solo canchón en donde todos podían conversar. ¿Por qué? Porque esa cultura corporativa creía que en la medida en que tú estés cerca de otra persona y puedas acercarte simplemente a preguntar, pueden salir cosas interesantes para el negocio. Un día me enviaron a Perú, recuerdo, a la operación de esta empresa en Perú, y estuve trabajando un mes ahí. Y había un director en esa operación que le molestaba el ruido, no sé, y puso un vidrio, o sea, un vidrio de mediana altura, pero que lo dividía a él, entre él y el resto de la empresa, sí. Entonces me tocó presenciar cómo llegó un director regional de la empresa. De un momento a otro pidió un marcador. Y todo el mundo, bueno, consíguele un marcador de pizarra. Le dieron el marcador y el tipo escribió, tumben esta pared. Ese fue el mensaje que escribió, tumben esta pared. O sea, la construyó para poner ese mensaje. No, el jefe de él, el jefe regional, el jefe regional, o sea, el jefe de este director, puso tumben esta pared. Entonces, claro, este era el todopoderoso en esa operación, al día siguiente tuvo que tumbar la pared. Entonces, claro, y ese ejemplo me ha acompañado un montón en mi vida, no porque crea que, o sea, en Letter hay una que otra pared porque es caro botar todas las paredes también, pero no, creo que nos referimos más a paredes actitudinales, a esas paredes que puede tener la gente de tener miedo de opinar, de tener miedo de acercarse a cualquier persona, no importa su rango, a decir qué piensa. Entonces, sí creo que en ese aspecto Lettera es una agencia que invita a una creatividad colaborativa, no hay distinción. Creo que la verdad los seres humanos todos tenemos una innata capacidad creativa. Totalmente. Y lo que hacemos nosotros es crear ese entorno de libertad para que la gente pueda acercarse a opinar, a proponer y también a equivocarse. Total. Porque obviamente no necesariamente porque tienes libertad lo vas a hacer perfecto. Y claro, te voy a dar un ejemplo de algo que nosotros siempre estamos trabajando en construir esta cultura de libertad con la gente. Después de la pandemia, no sabíamos si regresar a oficina, quedarnos home office. Entonces hicimos una encuesta, le preguntamos a la gente qué quisieran. Y la gente dijo, ¿sabes qué? Queremos un modelo híbrido. Es decir, queremos tener los beneficios que tiene el home office, pero sin perder las ventajas del contacto y las del relacionamiento día a día. Y por eso hoy en Lettera y en todas las empresas del grupo, entre Parole y Lateral, hacemos lunes, miércoles, viernes oficina, martes, jueves home office. Y claro, eso es una muestra de cómo nosotros, hasta para ese tipo de detalles, siempre estamos consultando a la gente, siempre estamos tratando, tanto Manuel Ignacio como yo, de contratar gente que sepa más que nosotros. O sea, si alguien me pregunta cuál es el estilo de liderazgo, cuál es el secreto que podamos seguir creciendo, es buscar siempre contratar gente que pueda ser mejor que nosotros, de la que podamos aprender y nosotros aportar desde donde podemos, ¿no? Desde la experiencia y desde el criterio para ciertos temas.
Yo le llamaría confianza creativa, eso que ustedes impregnan en su equipo, darles esa libertad de opinión, de debatir, ¿no? De, como dices tú, de proponer. Y es algo que se piensa que en todas las empresas hay, pero realmente no. Así que es algo súper importante que definitivamente siembra el camino de la creatividad, de las grandes ideas. Eduardo, para cerrar esta conversación, me encantaría ahora que nos cuentes cuál es el legado que tú quisieras dejar en esta industria. El día que ya no nos acompañes en este mundo terrenal, ¿cómo quisieras que te recuerden, que hablen de ti, qué quisieras que digan tú de Eduardo como emprendedor? Cuando dices legado, y tanto que a mí me gusta este tema de fomentar la libertad para poder generar más creatividad, me haces acuerdo de Corazón Valiente, de Braveheart, cuando William Wallace está ahí acostado y todo el mundo viendo, lo van a matar y que el tipo pida perdón, todo el mundo esperaba y grita libertad, freedom. Creo que si hay un aporte que yo quisiera dejar en esta industria es poder contribuir o haber podido contribuir con crear un espacio que permita florecer esa creatividad, un espacio de libertad, libertad para pensar, libertad para proponer, libertad para ser uno mismo, libertad también para equivocarse y obviamente para quienes puedan venir después de mí, puedan seguir construyendo sobre esa capacidad de generar espacios de libertad para fomentar creatividad y poder todos hablar en el idioma universal, que es en el idioma de contar historias. Me encanta. Y bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por compartir tu visión. Es muy inspirador todo lo que hemos escuchado de tu historia. Definitivamente, todos los que queremos dejar una huella en la industria, estamos siempre buscando cómo reinventarnos, cómo seguir creciendo, creando empleo, buen empleo y generando esa libertad para todos nuestros colaboradores. Muchas gracias a todos. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales para que puedan acompañarnos a nuestros próximos capítulos de The Founders.